Libro tercero. Capítulo 28 al 35. ¿Cuál fue la victoria de Sila, que fue la que vengó la crueldad de Mario? La victoria de Sila, que siguió luego, la que, en efecto, vengó la crueldad pasada a fuerza de mucha sangre de los ciudadanos, con cuyo derramamiento y a cuya costa se había conseguido terminada ya la guerra, permaneciendo todavía las enemistades, ejecutó aún más fieramente su rigor en la paz. Después de las primeras y recientes muertes que ejecutó Mario el Mayor, habían ya hecho otras aún más horribles Mario el Joven y Carbón, que eran del mismo partido de Mario, sobre quienes, viniendo enseguida Sila, desesperados, no sólo de la victoria, sino también de la misma vida, llenaron toda la ciudad de cadáveres, así con sus propias muertes como con las ajenas, porque, además del daño que por diversas partes hicieron, cercaron también el Senado, y de la misma curia, como de una cárcel, los iban sacando al matadero. El pontífice Mucio Escévola, cuya dignidad entre los romanos era la más sagrada, como el templo de Vesta, donde servía, se abrazó con la misma ara, y ahí le degollaron, y aquel fuego, que con perpetuo cuidado y vigilancia de las vírgenes siempre ardía, casi pudo apagarse con la sangre del sumo sacerdote. Enseguida entró Sila victorioso en la ciudad, habiendo primeramente, en el camino, en un lugar público, encarnizándose no ya la guerra, sino la paz, degollado, no peleando, sino por expreso mandato, 7.000 hombres que se le habían rendido desarmados del todo. Y como por toda la ciudad cualquiera partidario de Sila mataba al que quería, era imposible contar los muertos, hasta que advirtieron a Sila que era conveniente dejar a algunos con la vida, para que hubiese a quien pudiesen mandar los vencedores. Entonces, habiéndose ya aplacado la desenfrenada licencia de matar que por todas partes se observaba incesantemente, se propuso con grandes parabienes y aplauso una tabla que contenía 2.000 personas que sabían de matar y proscribir del estado noble, contándose así de los caballeros como de los senadores un número sumamente crecido, pero daba consuelo solamente el ver que tenía fin, y no por ver morir a tantos era tanta la aflicción como era la alegría de ver a los demás libres del temor. Sin embargo, de la misma seguridad de los demás, aunque cruel e inhumana, hubo motivos suficientes para compadecer y llorar los exquisitos géneros de muertes que padecieron algunos de los que fueron condenados a muerte, porque hubo hombre a quien, sin instrumento alguno, le hicieron pedazos entre las manos, despedazando los verdugos a un hombre vivo con más fiereza que acostumbran las mismas fieras despedazar un cuerpo muerto. A otro, habiéndole sacado los ojos y cortándole parte por parte sus miembros, le hicieron vivir penando entre horribles tormentos, o, por mejor decir, le hicieron morir muchas veces. Vendiéronse en almoneda, como si fueran granjas, algunas nobles ciudades, y entre ellas una, como si mandaran matar a un particular delincuente, decretaron toda ella pasada a cuchillo. Todo esto se hizo en paz, después de concluida guerra, no por abreviar en conseguir la victoria, sino por no despreciar la ya alcanzada. Compitió la paz sobre cuál era más cruel con la guerra, y venció, porque la guerra mató a los armados, y la paz, a los desnudos. La guerra se fundaba en que el herido, si podía, hiriese, mas la paz estribaba no en que el que escapase viviese, sino que muriese sin hacer resistencia. Capítulo 29 compara la entrada de los godos con las calamidades que padecieron los romanos, así de los galos como de los autores y caudillos de las guerras civiles. Qué furor de gentes extrañas, qué crueldad de bárbaros se puede comparar a esta victoria de ciudadanos conseguida contra sus mismos ciudadanos. Qué espectáculo vio Roma más funesto, más horrible y feroz. Fue, por ventura, más inhumana la entrada que en tiempos antiguos hicieron los galos, y poco hace los godos, que la fiereza que usaron Mario, y Sila y otros insignes varones de su partido, que eran como lumbreras de esta ciudad, con sus propios miembros. Es verdad que los galos pasaron a cuchillo a los senadores, y a todos cuantos pudieron hallar en la ciudad, a excepción de los que habitaban en la roca del Capitolio, los cuales se defendieron por todos los medios. Con todo, a los que se habían guarecido en aquel lugar les vendieron a lo menos las vidas a trueque de oro, las cuales, aunque no pudieron quitárselas con las armas, sin embargo pudieron consumírselas con el cerco.
Y por lo que se refiere a los godos, fueron tantos los senadores a quienes perdonaron la vida, que causa admiración que se la quitasen a algunos, pero, al contrario, Sila, viviendo todavía Mario, entró victorioso en el mismo Capitolio, el cual estuvo seguro del furor de los galos, para ponerse a decretar allí las muertes de sus compatriotas, y habiendo huido Mario, escapando para volver más fiero y más cruel, en el Capitolio, por consultas y decreto del Senado, privó a infinitos de la vida y de la hacienda, y los del partido de Mario, estando ausente Sila, ¿qué cosa hubo de las que se tienen por sagradas a quien ellos perdonasen, cuando ni perdonaron a Mufio, que era su ciudadano, senador y pontífice, teniendo asida con infelices brazos la misma ara, a donde estaba como dicen el hado y la fortuna de los romanos? Y aquella última tabla o lista de Sila, dejando aparte otras innumerables muertes, ¿no degolló ella sola más senadores que los que fueron maltratados por los godos? Capítulo 30 de la conexión de muchas guerras que precedieron antes de la venida de Jesucristo. ¿Con qué ánimo, pues, con qué valor, desvergüenza, ignorancia o, mejor decir, locura, no se atreven a imputar aquellos desastres a sus dioses, y estos los atribuyen a nuestro Señor Jesucristo? Las crueles guerras civiles, más funestas aún, por confesión de sus propios autores, que todas las demás guerras tenidas con sus enemigos, pues con ellas se tuvo a aquella república no tanto por perseguida, sino por totalmente destruida, nacieron mucho antes de la venida de Jesucristo, y por una serie de malvadas causas. Después de la guerra de Mario y Sila, llegaron las de Sertorio y Catilina, uno de los cuales había sido proscrito y vendido por Sila, y el otro se había criado con él. Enseguida vino la guerra entre Lépido y Catulo, y de estos uno quería abrogar lo que había hecho Sila, y el otro lo quería sostener. Siguióse la de Pompeyo y César, de los cuales, Pompeyo había sido del partido de Sila, a cuyo poder y dignidad había ya llegado, y aún pasado, lo cual no podía tolerar César, por no ser tanto como él, pero al fin logró conseguirla y aún mayor, habiendo vencido y muerto a Pompeyo. Finalmente, continuaron las guerras hasta el otro César, que después se llamó Augusto, en cuyo tiempo nació Jesucristo, y porque también este Augusto sostuvo muchas guerras civiles, y en ellas murieron innumerables hombres ilustres, entre los cuales uno fue Cicerón, aquel elocuente maestro en el arte de gobernar la república. Asimismo Cayo César, el que venció a Pompeyo y usó con tanta clemencia la victoria, haciendo merced a sus enemigos de las vidas y dignidades, como si fuera tirano, y se conjugaron contra él algunos nobles senadores, bajo pretexto de la libertad republicana, y le dieron de puñaladas en el mismo Senado, a cuyo poder absoluto y gobierno déspota parece aspiraba después Antonio, bien diferente de él en su condición, contaminado y corrompido con todos los vicios, a quien se opuso animosamente Cicerón, bajo el pretexto de la misma libertad patria. Entonces comenzó a descubrirse el otro César, joven de esperanzas y bella índole, hijo adoptivo de Cayo Julio César, quien, como llevo dicho, se llamó después Augusto. A este mancebo ilustre, para que su poder creciese contra el de Antonio, favorecía Cicerón, prometiéndose que Octavio, aniquilado y oprimido el orgullo de Antonio, restituiría a la república su primitiva libertad, pero estaba tan obcecado y era poco previsor de las consecuencias futuras, que el mismo Octavio, cuya dignidad y poder fomentaba, permitió después, y concedió, como por una capitulación de concordia, a Antonio, que pudiese matar a Cicerón, y aquella misma libertad republicana, en cuyo favor había perorado tantas veces Cicerón, la puso bajo su dominio. Capítulo 31. Con qué poco pudor imputan a Cristo los presentes desastres aquellos a quienes no se les permite que adores a sus dioses, habiendo habido tantas calamidades en el tiempo que los adoraban, acusen a sus dioses por tan reiteradas desgracias los que se muestran desagradecidos a nuestro Salvador por tantos beneficios. Por lo menos cuando sucedían aquellos males servían de gente las aras de los dioses, y exhalaban de sí el olor del incienso sabeo y de las frescas y olorosas guirnaldas. Los sacerdocios eran ilustres, los lugares sagrados, lugar de placer, se frecuentaban los sacrificios, los juegos y diversiones en los templos, al mismo tiempo que por todas partes se derramaba tanta sangre de los ciudadanos por los mismos ciudadanos,
no solo en cualquier lugar, sino entre los mismos altares de los dioses. No escogió Cícero un templo donde acogerse, porque consideró que en vano le había escogido Mucio, pero estos ingratos que con menos motivo se quejan de los tiempos cristianos, o se acogieron de los lugares dedicados a Cristo, o los mismos bárbaros los condujeron a ellos para que librasen sus vidas. Esto tengo por cierto, y cualquiera que lo mirase sin pasión, fácilmente advertirá, por omitir muchas particularidades que ya he referido y otras que me pareció largo contarlas, que si los hombres recibieran la fe cristiana antes de las guerras púnicas, y sucedieran tantas desgracias y estragos como en aquellas guerras padeció África y Europa, ninguno de estos que ahora nos persiguen lo atribuyera sino a la religión cristiana, y mucho más insufribles fueran sus voces y lamentos por lo que se refiere a los romanos, si después de haber recibido y promulgado la religión cristiana, hubiera sucedido la entrada de los galos o la ruina y destrucción que causó la impetuosa avenida del río Tíber y el fuego, o lo que sobrepuja todas las calamidades, aquellas guerras civiles y demás infortunios que sucedieron, tan contrarios al humano crédito, que se tuvieron por prodigios, los que sucedieran en los tiempos cristianos, a quienes se lo habían de atribuir como culpas sino a los cristianos. Pasó en silencio, pues, los sucesos que fueron más admirables que perjudiciales, de cómo hablaron los bueyes, como las criaturas que aún no habían nacido pronunciaron algunas palabras dentro del vientre de sus madres, como volaron las serpientes, como las gallinas se convirtieron en gallos y las mujeres en hombres, y otros portentos de esta Jaez, que se hallaban estampados en sus libros, no los fabulosos, sino en los históricos, ya sean verdaderos, ya sean falsos, que causan a los hombres no daño, sino espanto y admiración. Asimismo aquel raro suceso de cuando llovió tierra, greda y piedras, en cuya expresión no se entiende que apedreó, como cuando se entiende el granizo por este nombre, sino que realmente cayeron piedras, cantos y guijarros, esto, sin duda, que pudo hacer también mucho daño. Leemos en sus autores que, derramándose y bajando llamas de fuego desde la cumbre del monte Etna a la costa vecina, hirió tanto el mar, que se abrasaron los peñascos y se derritió la pez y resina de las naves. Este suceso causó terribles daños, aunque fue una maravilla increíble. En otra ocasión, con el mismo fuego, escriben que se cubrió Sicilia de tanta cantidad de ceniza, que las casas de la ciudad de Catania, oprimidas por el peso, dieron en tierra, y, compadecidos de esta calamidad, los romanos les perdonaron benignamente el tributo de aquel año. También refieren en sus historias que en África, siendo ya provincia sujeta a la República Romana, hubo tanta multitud de langosta que anublaban el sol, las cuales, después de consumir los frutos de la tierra, hasta las hojas de los árboles, dicen que formaron una inmensa e impenetrable nube y dio consigo en el mar, y que muriendo ahí, y volviendo el agua a arrojarlas a la costa, inficionándose con ellas la atmósfera, aseguran que causó tan terrible peste, que, según su testimonio, solo en el reino de Masinis aparecieron 80,000 personas, y muchas más en las tierras próximas a la costa. Entonces afirman que en Útica, de 30,000 soldados que había de guarnición quedaron vivos solo 10. No puede darse semejante fanatismo como el que nos persigue, y obliga a que respondamos que el suceso más mínimo de estos que hubiese acontecido en la actual época le atribuirían el influjo y profesión de la religión cristiana, si le vieran en los tiempos cristianos. Y, con todo, no imputan estas desgracias a sus dioses, cuya religión procuran establecer por no padecer iguales calamidades o menores habiéndolas padecido mayores los que antes los adoraban.